Ahora sí. Bueno, hoy tenemos un placer inmenso. Hoy tenemos una persona muy especial. Es estudiante de la Torá, licenciado en teología del Seminario Bautista Internacional, ordenado al ministerio pastoral como reverendo por la iglesia de Medellín. Una persona con muchísima experiencia. Sé que fue maestro también. Hoy tenemos al pastor Luis Alberto Ramos. Qué gusto tenerlo aquí, pastor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buen día a todos, con gusto. Es con gusto. Saludos a todos los que nos están escuchando esta mañana. Bendiciones a todos. Qué bien. Se congeló la imagen. Pues yo no sé qué está pasando acá, pero... Bueno, vamos a ir avanzando. Bueno, vemos que empezaste siendo maestro. ¿Cómo es ese proceso de pasar de ser maestro a empezar a trabajar con el Seminario Bautista y luego ordenarte en la iglesia de Medellín? ¿Cómo es ese proceso de enseñanza? ¿Viene desde la sangre o fue un proceso que dijiste, hombre, hay un cambio en mi vida y tengo que empezar a trabajar en eso? Bueno, esos procesos se dan de manera muy particular, cada persona. O sea, lo considero como un llamado. De hecho, fue un proceso muy interesante, doloroso, pero a la vez bonito de ver cómo Dios va haciendo algo en tu vida y permite que las circunstancias, por difíciles que sean, funcionen a tu favor. Ese fue un proceso del cual salí. Interesante porque a todos nos pasa eso, ¿no? Nos pasa, hay una visión en la vida y uno decide empezar a cambiar. Por eso nuestro programa se llama así, 180 grados y empezamos a darle la vuelta a la vida. ¿Qué es eso que te atrae de la A? Porque sé que eres pastor, fuiste primero bautista, ministerio en Medellín y ahora estás investigando en la Torá y cuando uno te ve en YouTube y esas cosas ve que eres un maestro que le enseña a uno geografía, le enseña historia y ahora andas con el proceso de la Torá. Se nos fue la señal. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, el pastor Luis Alberto Ramos. Se nos congeló la imagen, creo que se va a ir. Ahí aquí nos está escribiendo. Vamos a ver si puedo tomarlo de nuevo. Es una persona que tiene muchísimo estudio en el área bíblica. Ahora está dedicado a mirar todo lo que tiene que ver con la Torá y queremos ver muchas cosas dependiendo de la religión, la mística y qué tiene que ver con la espiritualidad. Vamos a esperar un momento. Recuerden todos los que están ahí, lo que quieran, a su derecha, ¿sí? O sea, a la izquierda de la pantalla van a encontrar un chat. Ahí pueden preguntarle. El chat me sale a mí, le podemos preguntar lo que deseen, preguntarle al pastor, preguntarle necesite. Bueno, vamos a esperar un momentico a ver si se conecta de nuevo con nosotros. Voy a escribirle por acá, bueno. Por aquí nos está escribiendo. Se fue. Recuerden, preguntas que tengan, sí, con respecto a, no sé, se me viene a la cabeza diferencias entre espiritualidad y religiosidad.
¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la parte judía, la parte cristiana, la parte católica, esas partes básicas? ¿Qué consejos les puede dar hoy el pastor desde su tremenda experiencia y de su con Dios? ¿Qué nos puede decir para allá? Vamos para casi 60 días encerrados, todos con preocupaciones, pero todos las manejamos de manera diferente. Estamos pendientes, por acá me estoy viendo, el pastor tiene problemas con la internet. Que son cosas en las que tenemos que trabajar, ¿no? A veces se nos cae la internet y nos damos cuenta de que necesitamos un poco de paciencia, darnos cuenta de que no somos los únicos que estamos conectados. Por aquí ya hasta tiene señal que no somos los únicos que estamos conectados y que hay otras personas que están en ese proceso y generamos paciencia. Hola, pastor. Buen día, buen día. Es un gusto saludarlos de nuevo. Hola, qué bueno. No. Estaba hablando yo con las personas y decían que había que tener paciencia porque la internet se cae y hay que tener paciencia. Pero yo les decía que hicieran preguntas con respecto a ese proceso que vos tenés histórico y a mí me encantaría saber cuál es esa diferencia entre religión y espiritualidad. A ver, personalmente soy una persona que no religiosa, o sea, no me gusta la religión. Considero que la religión es, ustedes me van a perdonar, pero es lo peor que le ha podido pasar a la humanidad. La religión causa fanatismo, la religión trae guerras. Tenemos la guerra histórica más grande por religión, que fue las cruzadas cristianas, una guerra que duró 8 siglos. No me gusta nada que tenga que ver con ritual o ritualismo. Creo que la espiritualidad es una relación personal con Dios y es algo muy hermoso. Yo me acojo a 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, creo que la oportunidad la tenemos todos. En lugar de estar buscando una religión, es buscar la presencia de Dios en su creación, ¿sí? Lo que Él hizo. Y espiritualidad es muy diferente de religiosidad. O sea, son 2 conceptos muy diferentes. El uno es fanatismo, el otro es comunión. Sí. Es mi concepto, ¿no? O sea que la espiritualidad... No, dime. No, que ese es mi concepto personal acerca de espiritualidad y religión. De hecho, la religión, como dijo Jesucristo, es cuidar de los huérfanos y de las viudas en sus tribulaciones. O sea, es un acto social. ¿Sí? La religión es velar por los demás. La verdadera religión, ¿no? Sin nombres. O sea, la religión es amar al prójimo. Esa es la verdadera religión. Qué bueno, me encanta ese concepto porque siempre he pensado lo mismo y es que uno está al servicio del prójimo, pero la espiritualidad es como la relación que tenemos más con ese ser superior. Ese pastor, en ese proceso donde ve la base del judaísmo, donde libros, esa relación entre el judaísmo y lo que como que mucha diferencia. A ver, de hecho, la religión cristiana, tiene su origen en el judaísmo, obviamente. O sea, allí están nuestros orígenes. El origen del cristianismo, la raíz del cristianismo, está precisamente en la Torá, ¿sí? En los primeros libros de la Biblia. O sea,
sin esos libros, sin esas creencias, no habría existido el cristianismo, de verdad que no. O sea, de hecho, estamos hablando de que hay una raíz, obviamente hay una raíz, hay un origen. Y el origen del cristianismo está es precisamente en la Torá. Tremendo. En medio de por acá me pregunta una persona, lo estoy leyendo como me lo dice, pero el judaísmo dice que Cristo no llegó y que no ha venido, bueno, Cristo sí llegó, pero no ha llegado el Mesías. Pensamos, pero como todo el mundo tiene su forma de ver las cosas. ¿Usted qué piensa de eso, pastor? Bueno, tenemos que hacer una aclaración. O sea, en los profetas sí, se habla de la persona de Jesucristo, Emmanuel, el renuevo de David. Se está hablando desde la profecía, estoy hablando de 700 años antes de Cristo, antes de que llegara a él, ya el profeta Isaías lo anunciaba. De hecho, en el Nuevo Testamento se nos narra que cuando Cristo viene, su pueblo, Judá, se le opone. Y debemos entender que el pueblo de Dios, ¿sí?, Israel, está conformado por 12 tribus. De esas 12 tribus, los que están en este momento en el territorio de Israel son 2 tribus. Es la tribu de Judá, a los que conocemos como judíos, creadores del judaísmo, y a la tribu de Benjamín, y algunos levitas entre ellos. De hecho, la rama ortodoxa de la religión judía no quiere reconocer a su propio hijo como el Mesías. De hecho, muchos rabinos ya reconocen la persona de Jesús a través de la profecía. Se le llama Yahshua HaMashiach, o sea, Jesús el Mesías. No quieren reconocer su nombre ni quieren reconocer su primera venida. Ellos están esperando un nuevo Mesías. En la cristiandad está esperando ya la segunda venida de Jesucristo. Así que sí hay una diferencia entre algunos judíos que no reconocen a Cristo y hay judíos que sí lo reconocen dentro del judaísmo, y algunos rabinos muy importantes sí lo están reconociendo ya. Correcto. Así que no podemos decir que todo el judaísmo desconoce, no. Ya hay muchas ramas del judaísmo que sí reconocen a Jesucristo. ¿Te quedaste congelado? Total. Sí, la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con un rabino y él decía que su iglesia es judeo. Sí, y le hice la misma pregunta. Entonces me dijo, hey, nosotros somos una de las ramas que cree que vino. Ya. Total. ¿Cómo fue esa experiencia como en su pastorado, arrancando Medellín? No sé si arrancó en Medellín o arrancó en Cali. ¿En dónde arrancó, pastor, y cómo fue las iglesias? Bueno, esto es como todo, ¿no? Es un proceso en el cual yo me convierto, empiezo a dar mis primeros pasos, me educo, claro, dentro del seminario. Al terminar en mi carrera me llaman de una iglesia en Medellín. Allí trabajo 5 años con ellos, me ordenan al ministerio y luego regreso a la ciudad de Cali, donde ya soy independiente, porque pues, como te dije, el llamado no lo hace una denominación o una religión, el llamado lo hace es Dios mismo. O sea, es lo que llamamos nosotros vocación. Sí. Fue también parte de ese mismo proceso que se inició conmigo desde el momento en que
un familiar me comparte de las bondades del Evangelio, me intereso, empiezo a estudiar y se inicia un proceso de transformación maravillosa. Y que Dios bendiga a ese familiar que ya descansa en la paz de Dios. Es parte de ese proceso. Sí. Total. Y me parece interesante porque ese es un proceso donde hablamos de un familiar que te compartió y ese familiar ahora pasó a un nivel, a otro nivel o a otro, no sé, de otro lado. Y ¿cómo lo ven ustedes los pastores el proceso de muerte? Llega la gente a trabajar conmigo y yo le digo, ok, es un proceso normal, es un proceso de duelo que tiene mínimo 5 pasos. ¿Sí? Dependiendo de tu creencia va a estar en otro nivel, en otro plano, no sé. Si el personaje es hindú, como me han llegado, pues él piensa que va a reencarnar, ¿sí? O está en otro proceso y es resurrección. No sé. Usted, como pastor, ¿cómo proceso cuando ese familiar se fue, ¿sí? Y usted dice, hombre, ¿en dónde se fue? Bueno, es una pregunta muy buena porque respetando la opinión de ruedas de samsara o de evolución, involución, de 108 existencias, como lo creen algunos hindúes o parsistas, nosotros solamente nos basamos en lo que está escrito. ¿Sí? Y la Biblia para nosotros sí es la fuente, ¿sí? de información, de enseñanza. Lo que la Biblia nos dice es que no hay sino un solo juicio, después de esto, la vida eterna. Entonces, no tenemos recurrencia o no retornamos, por así decirlo, a este plano. Lo que la Biblia nos habla acerca del seno de Abraham es como llegar a un lugar, ¿sí? No llamemos cielo, sino a un lugar donde hay dos divisiones. Uno está en el Hades. ¿Te acuerdas de pronto, de una parábola acerca del rico Lázaro, del mendigo Lázaro, perdón, y un rico que la tradición llama de Epulón? El uno estaba recibiendo torturas en el Hades, mientras que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Se diferencian entonces estos dos lugares. ¿Sí? Para muchos pastores que creemos en el más allá, entendemos que el lugar donde está una persona que murió, o sea, no le llamemos muerto porque la Biblia no dice a los seguidores de Cristo no le dice muertos, sino dormidos. Están en un lugar de reposo. ¿Sí? Están disfrutando de ese lugar de reposo hasta que venga un juicio. De hecho, se levantarán resucitados para disfrutar. O sea, el hecho de disfrutar o no la presencia de Dios estriba en el conocimiento que tú tengas de Él aquí. ¿Sí? El más allá trae algo así como, digamos, el paraíso. ¿Te acuerdas que en la escritura dice que un hombre estaba crucificado al lado de Jesús y él se arrepintió en el madero de la cruz y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Entonces, de hecho, la revelación que hace Jesús allí acerca del más allá es un lugar especial que no llama cielo, sino paraíso. Si nosotros vamos al paraíso, o sea, original, al huerto del Edén, encontramos que fue oculto para los ojos naturales, pero está abierto para aquellos que pasan a otro plano. Di tú, no sé, una tercera, una cuarta, perdón, estamos en la tercera dimensión, una cuarta o quinta dimensión, eso está vedado. Sin embargo, la Biblia sí te habla de otros planos y divisiones que hay en el más allá. Ojalá, la persona que me compartió a mí el Evangelio, Dios la tiene en su gloria. ¿Cómo está disfrutando la gloria? Mucho. Es mi tía, una tía maravillosa.
sé que ella está disfrutando, o sea, es como el regalo o el premio que ella cultivó, edificó desde aquí de la tierra, mientras estaba viva. Entonces funciona igual que como cuando voy a sembrar un árbol. Y es primero acomodo la tierra, ¿cierto? Paso el arado, siembro la semilla y esa semilla se siembra en esta vida de la que usted habla que tenemos que disfrutarla, de que tenemos que servirle al prójimo, de que tenemos que tener una conexión en esta. O sea, yo estoy sembrando o estoy poniendo ladrillos a casa más allá. No os engañéis, de lo que tú siembras vas a cosechar, dice Jesucristo. O sea, si tú sembraste bien aquí, vas a disfrutar, ¿sí?, de lo que hiciste. Si has edificado sobre heno o hojarasca, pues la obra tuya va a ser probada, pero si has edificado bien, si has sembrado bien, si has tenido buenos cimientos, tu obra va a permanecer. Y las obras con nosotros siguen. Eso dice la Escritura, las obras con nosotros siguen. Así que recibiremos recompensa de lo que hayamos hecho. Pasa como el lobo y los tres cerditos, que le prueba las tres casas, soplaré y soplaré. Sí, 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 es correcto. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, sí, sí. Ok. Esa información que llevan ustedes desde la iglesia les permite poder ayudar a la gente. Me explico. Haces fuera de tu pastorado normal, hacer tu iglesia los sábados o los domingos, atiendes personas que te digan, hey, pastor, tengo un inconveniente en casa, llevo 60 días encerrado y hoy no sé. Ese tipo de cosas las haces y cuando te llegan, ¿qué es lo que más te está llegando hoy en estos 60 días de cuarentena? Bueno, siempre la palabra de Dios es sabiduría, pero no es conocimiento solamente, es conocimiento práctico. Eso es lo maravilloso de la palabra. O sea, te digo, puede cambiar la geografía de los países. Hay países que ya no existen. Hoy existen nuevos países. Puede cambiar, digamos, geomorfológicamente el planeta. O sea, una isla que existía ya no existe. Políticamente puede cambiar. Pueden cambiar las modas, ¿sí? Puede cambiar la información. Pero algo que no cambia jamás es la naturaleza humana. ¿Sí? Por eso la Biblia se hace tan actual ayer que hoy. O sea, los problemas de los seres humanos es siempre el mismo. Mientras estemos sujetos a una naturaleza humana, siempre los problemas van a ser los mismos. La ansiedad, la depresión, el afán por las cosas de la vida, todas esas cosas, lo que estamos viviendo está causando precisamente un aumento en la ansiedad, incluso en la depresión. Pero la palabra de Dios, como dice la Escritura, es viva y eficaz. Se aplica. Y claro, hay gente que pasa por momentos de depresión. Pero lo que yo he evidenciado dentro de los hogares que conozco, creyentes, pues hasta este momento, gracias a Dios, no les ha faltado ni el pan, ni el techo, ni el vestido, ni la salud. O sea, es vivir, es evidenciar la presencia de Dios a través de todas esas circunstancias que estamos pasando. A ver, yo no quiero negar la realidad de que hay un virus. Hay un virus. Sí. Pero esa no es mi realidad. Yo puedo crear mi propia realidad a partir del conocimiento que yo tengo del Altísimo. Tenemos el poder, tenemos la autoridad para crear nuestra propia realidad. Y lo hemos evidenciado. Hoy, sí, hoy esa persona que
que está peleada con Dios, porque a veces las cosas no funcionan y el que le hago reclamo es, mira uno para arriba, bueno, y entonces, ¿hasta cuándo? Desde tu experiencia, ¿cómo le puedes decir, hey, empezar con un proceso de personaje que hoy está en el proceso de que le hacen falta cosas? Sí, le tocó irse del apartamento, está vendiendo, anda en un proceso mental y económico muy difícil. ¿Qué le dirías vos para poder que genere una reconciliación? Eh, Mira, cuando uno conversa con personas que están en problemas, casi siempre los problemas son de índole económico. La mayor parte o la mayor cantidad de divorcios que hay no es por infidelidad ni por enfermedad, sino por la economía. Sí. Cuando uno puede conversar con personas, cuando hay tiempo de conversar con alguien, solamente yo creo que lo más importante es escuchar y entender. Cuando uno ha escuchado y ha entendido el proceso por el cual pasa alguien, uno no aconseja, simplemente va dando las pautas o los parámetros para que él se dé cuenta cuál es su posición con respecto de la vida, o sea, cuáles son las prioridades que él ha tenido. Y por lo regular siempre terminan entendiendo que sus prioridades han estado equivocadas todo el tiempo. ¿Sí? Cuando una persona acepta, cuando una persona entiende y acepta que sus prioridades han estado equivocadas, empieza a haber un cambio. Empieza a haber un cambio. Cuando esta persona recurre ya a entender que la vida no es no solamente lo material, sino que hay algo mucho más importante, que es tu paz, que es tu tranquilidad. Entonces empieza a aceptar y a perdonarse a sí mismo y tratar de reenfocar su vida. Es un proceso. Yo no te digo que es de la noche a la mañana. Para muchos es un proceso. Y es cuando muchos ven que Dios es algo real, ¿sí? Que Dios es el proveedor, que Dios atiende de manera sobrenatural. Y eso es lo difícil de esos tiempos, de que la gente está tan enfocada en lo material, en conseguir cosas, que olvidan por completo lo que Jesucristo dijo. No solamente de pan vivirá el hombre, ¿sí? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú emites la palabra que Dios empieza a colocar en tu corazón, empiezas a evidenciar que lo sobrenatural es algo muy real. Lástima que sea este un programa de radio y que no podamos profundizar en estos temas, pero Dios es algo real. O sea, la gente en la cuestión espiritual la gente te puede creer, no hacen brujería, ¿sí? O en riegos, o en agüeros, pero creer en Dios para muchos se dificulta, pero es parte del cumplimiento de la profecía. ¿Será que cuando Dios venga, hallará fe en la tierra? Forma parte de esta profecía que se está cumpliendo. Pero los tiempos que estamos viviendo son para hombres y mujeres que realmente han creído y van a ver el obrar sobrenatural de un Dios real, un Dios que está conmigo todo el tiempo, un Dios que está contigo, que jamás te abandona. ¿Ves? Esto es lo bonito. Entonces, coger una persona y empezar que ella misma se dé cuenta de su escala de valores, de sus prioridades, que esta persona acepte que está equivocada y empiece a retomar su vida y a entregarla al dador de la vida, que es él. Esa persona, 100%, te lo aseguro porque eso es lo que he visto en mi ministerio, esa persona va a tener un cambio real en su vida. Va a ver el obrar sobrenatural de ese Dios. Y va a descubrir que lo que habitaba en él, que lo que él tenía era mucho más grande de lo que se había imaginado. Según eso, podemos ver que hay procesos en los que Dios no se mete. Hay un libre albedrío. Y
dependen. ¿Eso habla del libre albedrío? Sí, o sea, es tu decisión personal. Dios no obliga a nadie, pero sí manifiesta su presencia. Y tú tomas la decisión. La decisión es personal. Tú tomas tu decisión. O haces de Jesucristo el gobernante tuyo, o sigues dejándote gobernar por estrategias humanas. Cuando Cristo viene, Él trae todo un programa de gobierno, ¿sí? Y demuestra en sanidades, en cuidado, en protección. Él demuestra todo su plan de gobierno y Él viene a hablar no de iglesias, no de religión. Lo que viene a mostrar es su reino y Él como rey. Entonces, con tu libre albedrío decides quién gobierna en tu vida. O gobiernan tus emociones, gobiernan tus problemas, gobierna el sistema del mundo, o gobierna el Rey de Gloria en tu vida. Pero es tu decisión. Es tu decisión. Eso me lleva a mí a que vivir el de vida. Sí, es la forma en que vos hablabas de un plan de gobierno, ¿cierto? Y ahora el plan es un estilo de vida. Bueno, un país se conoce por la calidad de sus habitantes, o sea, por la calidad de vida de sus habitantes. ¿Sí? Un país donde no haya hambre, un país donde haya buena educación, un país donde tengan buena habitación, buen sistema de salud, decimos que tiene buenos gobernantes y se habla bien de un presidente, de un primer ministro. Pero un país donde hay hambre, un país donde no hay educación, un país donde hay mucha violencia, estamos hablando de un mal sistema de gobierno. De hecho, cuando nosotros aceptamos su gobierno, el gobierno de Dios, en nuestra vida, aún en medio de la oscuridad podemos ver la luz. Bueno, la palabra profética dice eso. He aquí que naciones, que tinieblas cubrirán a las naciones, pero sobre ti amanecerá Dios. O sea, es la luz en medio de las tinieblas. O sea, es algo diferente. Eres alguien diferente en medio del común. Sí. No porque seas más importante, sino porque hay respuestas. Tú eres una persona que soluciona, tú eres una persona proactiva, vives una vida diferente, a pesar de que todo el mundo está viviendo una vida difícil. Dios puede mostrar su gloria en medio de ti, pero esa, como te digo yo, es el uso de mi albedrío. O sea, yo elijo quién me gobierna, yo elijo a quién me someto. Esa es nuestra realidad, ¿no? Por supuesto, cuando yo acepto este cambio, total, encuentro el gobierno de Dios sobre mí. Dime. Se nos fue la señal. Ok, ahora sí. Ok, había... Y antes de llegar aquí ya existíamos. ¿Sí? Escoger la familia desde tu espiritualidad. ¿Qué dice eso? Que te dice que sí podemos, es decir, que existimos antes de, y luego papá y mamá, y ya podemos escoger la familia, porque hay gente que me dice, Carlos, y si escojo la familia, a mí me gusta vivir en Brasil, ¿sí? O escoger otro país como Austria, Suiza, un país de los que vos hablas, donde todo el mundo come, todo el mundo duerme, todo el mundo vive bien, y la gente tiene estudio y tiene salud, ¿sí? ¿Eso es posible desde tu perspectiva? ¿Pasa eso? ¿Puedo escoger mi familia antes de? Mira, cuando
Cuando uno conoce de Dios y sabe de los designios de Dios, pues va entendiendo lo que es la palabra, ¿no? Dice, a vosotros buscad el reino de Dios y su justicia, que lo demás va a ser añadido. Entiendo que Dios no hace las cosas al azar, porque salieron de esa manera. No, no hay nada de azar aquí. O sea, todo obedece a un plan determinado de Dios. El lugar, la ciudad, el país, las condiciones en las que yo nací fueron voluntad de Dios. El color de mi piel, la estatura, el color de tus ojos, la cantidad de cabellos que tú tienes en la cabeza, todo obedece a un plan de Dios. Así como eres, así como naciste, tal cual estás para cumplir un propósito de Dios. O sea, Dios usa las personas que Él creó cuando se disponen a que Él las use. Usó a Pedro, un pescador, lo mismo que usó a Isaías, el consejero de reyes. Algunos estuvieron entre príncipes y reyes, otros estuvieron en medio del pueblo. Usó a Elías, un profeta del campo, ¿sí? Igual que usó a Jeremías, igual que usó a un rey, David. Entonces, las condiciones sociales en las que nacemos, el país, todo obedece también a un propósito de Dios. Era el lugar donde Dios te necesitaba y era el lugar donde iba a manifestar su gloria a través tuyo. Así que nosotros no escogimos, Él nos escogió. Solo que yo cambio. Como te digo, yo siempre tengo la autoridad de cambiar mi realidad. No es la realidad del mundo, es mi propia realidad. Ok. Perfecto. Pastor. Sí, cada 15 días nos corren cerrando hoy. Tenemos mucho para hablar, muchos programas, porque sé que tenés muchas cosas para enseñarnos y para contarnos. Pero hoy cerrando este programa, nos gustaría que nos dieras un mensaje. Una vez en directo, ese mensaje que... Bueno, el audio no está muy bien, Carlos. Pero lo que te entendí, un mensaje Sí. último es este. En Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 20, nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que quiero decirte es que si tú entregaste tu vida a Dios, ya no eres tú el que va a vivir esa vida. Es Dios mismo el que la está viviendo contigo. Que todos los problemas que tienes ya no son tuyos, son de Él. Que ya no estás solo. Que Dios te ama, dio su vida por ti, porque te amaba. Y quiere vivir su vida a través tuyo. Ese es el Dios que tenemos. Los problemas, los anhelos, el futuro, es en Él. Son de Él. Entonces, que Dios les bendiga. Gracias por invitarme a tu programa. La bendición de Dios esté sobre lo que haces y que pueda llegar al corazón de todos los que te escuchan. Dios te bendiga, Carlos. Gracias por la invitación.
Hay gente que pregunta por acá que, porque les había dicho que tenés un canal en YouTube. ¿Tienes canal en YouTube para que te sigan las cosas que estás haciendo? Sí. ¿Apareces como? Con el nombre mío, Luis, completo, Luis Alberto Ramos Abogal. Luis Alberto Ramos Abogal. Sí, porque es que hay muchos Luis Alberto Ramos y que están en YouTube también, pero el nombre completo sería Luis Alberto Ramos Abogal. Sí, algunos políticos. Sí. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, muy querido. Un abrazo grandote. Igual, Carlos, Dios te bendiga. Chao. Gracias. Chao.